Volkswagen, mejor dicho, descarta de momento la llegada de un tercer modelo a Navarra. Lo ha dicho el consejero delegado de la empresa alemana en el Salón del Automóvil de Ginebra. Cree que la llegada de un tercer modelo restaría competitividad. El presidente del comité de empresa muestra, sin embargo, su optimismo. Civil refuerza su dispositivo para las Javieradas con la presencia por primera vez de agentes a caballo, escuadrón de caballería, para dar un servicio, dicen, más versátil y respetuoso con el entorno. La otra novedad, Alercops, que permite contacto directo del peregrino con la policía. Contando por primera vez con la presencia de agentes a caballo del escuadrón de caballería. Es una modalidad esta que es muy versátil y además mucho más respetuosa con el entorno rural. En la comisión de investigación de Sodena, hoy turno de Lourdes Goicoechea, la anterior presidenta de la empresa pública. Ha mostrado su sorpresa porque Manuel Yerbi apoyara la inversión en Davalor cuando el informe de los técnicos era, ha dicho, rotundo sobre la situación crítica. Cree que en 2015 Davalor ya estaba en concurso de acreedores. El informe de los técnicos recogió que eran muy poco realistas las previsiones que se aportaban. Y sí que son más o menos las previsiones que aparecen ya en marzo del 14 en esta solicitud de reunión. Menores salarios, más contratos temporales y precarios, más sobrecarga familiar. Es la radiografía que se recuerda de cara al próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, en distintos informes. Cifras contundentes de desigualdad que también se palpan a pie de calle. Las mujeres cobramos menos, hacemos más. Ganamos mucho menos dinero, trabajamos mucho más horas. Las mujeres siempre, el hombre, nada. Complicado para el trabajo, sí, más fácil los hombres que las mujeres. El atletismo navarro alza la voz y pide unas instalaciones dignas y cubiertas donde también poder celebrar competiciones. Se reivindica como un deporte de mucha tradición en Navarra que ha multiplicado por 5 el número de atletas en los últimos 5 años. Martes de carnaval. Localidades con mayor tradición arraigada del carnaval rural, como Alsasu o Aulanz, preparan su día grande. Anoche Pamplona, este personaje Citala cerraba las celebraciones ardiendo en la hoguera.